Una vez que tomaron estado público estos hechos, distintos organismos hemos iniciado sendas investigaciones administrativas por una instrucción justamente emanada del señor presidente de la República en cuanto a la necesidad de profundizar estos hechos y establecer si existieron conductas irregulares de funcionarios o también si existieron hechos punibles que se cometieron en la República del Paraguay, sobre todo en atención al compromiso del gobierno nacional en la lucha en contra del crimen organizado. Entonces, arribando a una conclusión preliminar con los elementos encontrados hasta este momento, recolectados hasta este momento, es que el día de hoy presentamos una denuncia penal vinculadas con tanto la operación de comercio exterior como también las circunstancias de la contratación de la aeronave de bandera venezolana, la tripulación de la misma, las actividades cumplidas por estas personas en la República del Paraguay y otras informaciones que también fueron recabadas con entidades como la Secretaría Nacional de Inteligencia, que señalan la vinculación de parte, al menos de la tripulación de esta aeronave, con organizaciones señaladas o designadas en la lista OFAC de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, que tiene que ver con ya sea actividades terroristas o actividades vinculadas o de soporte o apoyo a organizaciones terroristas. Ministro, si bien esta denuncia es contra personas indominadas, pero los apuntados a los funcionarios serían de la DINAC. Bueno, aquí existe un abanico de hechos que deben ser esclarecidos. Por un lado, como les decía, hay una línea de investigación que tiene que ver sobre las circunstancias reales de esta operación de exportación de paquetes de cigarrillo que fue realizada. Hay muchos hechos que son llamativos y que básicamente son inconsistentes con la operación misma desde el punto de vista sobre todo económico, en cuanto a que no aparece o no es aparentemente consistente el costo del transporte aéreo más toda la cadena logística en relación al valor de las mercaderías exportadas. Entonces, allí hay que esclarecer si realmente esta fue una operación que tenía únicamente la finalidad de la adquisición de esa mercadería o era una operación de fachada con la finalidad de facilitar el ingreso al territorio nacional de personas que se encuentran vinculadas a estos hechos o estas asociaciones terroristas. Hay que señalar en ese sentido que también hay un número de tripulantes en esa aeronave que no es consistente con las actividades que debían cumplir en el Paraguay, es decir, era un número muy superior al que usualmente opera este tipo de vuelos de cargo. Después también está la línea de tiempo, normalmente la cantidad de días que se quedó esa aeronave aquí no tiene aparentemente un fundamento técnico o económico, puesto que cada día que esa aeronave se encontraba en nuestro país estaba generando costos y gastos que se deben sumar finalmente al costo final del transporte, seguro y la cadena logística para el manejo de la carga. Entonces, si sumamos esos elementos más las nacionalidades de los componentes de la tripulación, las informaciones que fueron obtenidas por la Secretaría Nacional de Inteligencia e inclusive digamos, los procesos que están siendo llevados adelante, sobre todo en la República Argentina, nos da un cuadro general que requiere una profundización y por supuesto que también ahí se requiere relevar cuál fue la intervención de los funcionarios, ¿verdad? Pero son varias aristas que deben ser investigadas y profundizadas. Ministro, justamente esta mañana, luego del anuncio del Ejecutivo de que iban a realizar esta denuncia, se hizo también una investigación de oficio en la Fiscalía. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, aquí yo creo que lo importante, si bien entiendo que el anuncio fue posterior también ya a
al anuncio del señor presidente de la República, aquí lo importante es que se disparen los procesos investigativos y que se obtengan los elementos de prueba suficientes y se esclarezcan estos hechos. Hay que señalar que siempre toda investigación penal tiene como fundamento una sospecha, la sospecha de la existencia de una conducta penalmente relevante y el objetivo de la investigación es confirmar o desvirtuar que se produjeron esos hechos. Y bueno, ahora buena que también la Fiscalía inicie la investigación y esperemos que arribe en un plazo corto también ya una conclusión preliminar al menos. Ministro, la Secretaría de Inteligencia, propiamente dicho, este trabajo que realizan ellos y ustedes como Anticorrupción, Secretaría de Anticorrupción, ¿ustedes no tienen participación en estos hechos que llaman la atención por todo lo que mencionó? Bueno, digamos, nosotros como Senat no tenemos directa participación en operaciones de comercio exterior ni tampoco en tránsito migratorio, ¿verdad? Pero la vinculación o la implicancia que sí tenemos es que ante denuncias o ante hechos que tomamos conocimiento, corresponde la iniciación de investigaciones y colaborar en ese sentido con todas las entidades, tanto del Poder Ejecutivo como del sistema de justicia, aportando la información a la que accedemos, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿verdad? Estamos aportando elementos y comunicando también la predisposición del Gobierno Nacional para acompañar y aportar más elementos en la investigación que será iniciada. Y teniendo en cuenta que tiene indicios, podríamos decir, de que esta operación fue una operación de fachada, también tendría que investigarse en este caso a las empresas que estuvieron involucradas en la compra, en el aspecto económico, vamos a decir, para lo que vino en teoría de este avión. Sí, claro, esa es una línea de investigación que se tiene que hacer. Como les decía, acá hay un comprador, hay un vendedor y hay un consignatario. Hay que ver un poco todos los elementos con que se cuentan con respecto a esa operación. Digamos, circunstancias como por ejemplo la contratación del flete, que es lo que finalmente dispara las alarmas en ese sentido. Cuál fue la empresa o quiénes fueron las personas encargadas de la contratación de ese transporte aéreo. Y cuáles fueron las circunstancias del arribo a nuestro país de esa tripulación un tanto llamativa. Ya tenemos al menos identificada a una persona directamente vinculada con actividades terroristas y bueno, ese aspecto debe ser profundizado evidentemente. Ministro, y entendiendo esta situación donde una empresa Tabesa dice, si nosotros vendimos estas cajas de cigarrillos, ahora el destino también es importante saber, o dentro de la investigación esto no está sujeto. Claro, sí, es así. Los documentos arrimados indican que la empresa paraguaya vende a una empresa con sede en los Estados Unidos que se llama Tabacos USA, que pertenece al mismo grupo económico de Tabesa, y esa compra se hace a consignación a una empresa con sede en Aruba, ¿verdad? Entonces eso tiene una serie de implicancias en cuanto a los gastos y a los costos de la operación que nosotros estamos aportando en esta denuncia, ya los primeros elementos obtenidos, pero faltan todavía muchos otros elementos que posiblemente inclusive se requerirán la cooperación jurídica internacional a los efectos de obtener, por ejemplo, documentos de importación en el puerto de destino, como también documentos del comprador, que como le decía es una empresa que tiene su sede en los Estados Unidos. Según las informaciones que tienen ustedes, ministro, ¿fue Tabacos USA la empresa que alquiló en este caso este avión? Bueno, de acuerdo a los datos consignados en la factura de exportación, el régimen adoptado para la operación implica que el comprador asume dichos costos. Y efectivamente es Tabacos USA quien aparece en la factura como comprador. Rápidamente, por último, ministro, si hay que enumerar las irregularidades dentro de lo ocurrido, ¿cuántos aproximadamente serían
ministro? Bueno, yo no podría entrar a enumerar irregularidades. En este tipo de hechos de criminalidad, criminalidad organizada, criminalidad compleja, lo que se hace es una suma, lo que se hace es el análisis de una suma de indicios que valorados en forma conjunta nos pueden aportar una postura que puede o no ser penalmente relevante. Varios son los indicios en ese sentido que hemos encontrado, ya los he mencionado en esta misma entrevista, y que todavía hay muchas informaciones que deben ser recolectadas, que deben ser obtenidas y contrastadas justamente con estas que ya tenemos a la vista, que las hemos obtenido, ¿no? Gracias, ministro. Lo mencionaba por el ministro de Anticorrupción, en este caso, René Fernández, respecto a esta denuncia que ya realizaron desde el Ejecutivo en la Fiscalía sobre la llegada de este avión iraní. Y bueno, están investigando también, o pedirían investigar en este caso, si es que fue o no una operación de fachada esta compra de cigarrillos de Tabesa para Tabacos USA, y si fue ese o no el motivo de la llegada de estos tripulantes iraníes venezolanos en este avión que finalmente fue retenido en Argentina.